A ver, ¿lo puedo saludar a Marcelo Vermolen? Hola Por Marcelo, ¿cómo estás? supuesto que Buen sí. día. Buen día, Dani. Un placer saludar a la gente de Radio Sudamericana. Igualmente, estamos hablando con el abogado Marcelo Vermolen, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Siempre lo consultamos por muchos temas, pero en este en particular, ¿cómo te quedó? ¿Cómo viste? ¿Cómo te quedó la impresión después de verla a Cristina Fernández de Kirchner con Novarecio? Bueno, me parece que fue un hecho periodístico y político importante. Eh, Creo que fue la nota de estas semanas y previa al relanzamiento de la campaña electoral. Obviamente que se trata de una figura polémica que despierta pasiones, eh, menos adhesiones ahora y más rechazos, pero igual de pasión. Y la vi, digamos, muy hábil en la entrevista. Creo que no fue una entrevista improvisada para ella, fue preparada, hizo un buen manejo de los tiempos y de los discursos. Por momentos creo que le manejó ella la entrevista al periodista Novarecio, que hacía un esfuerzo enorme para poder reencauzar la entrevista. Y creo que básicamente Cristina Fernández de Kirchner utilizó la entrevista para su relanzamiento. Me parece que la vi muy centrada en la observación del presente y muy difusa en la observación del pasado. Ah. Y de alguna manera, digamos, hizo una defensa de su gestión política muy ligada a su defensa judicial, a su estrategia Ah. judicial, ¿no? Ujú. ¿La viste una Cristina genuina como la conocimos en sus 8 años de presidenta? Bueno, yo creo que en ninguno de los casos Cristina se permite discursos improvisados, ¿no? Así que me parece que siempre, digamos, Ah. se prepara para lo que parecen discursos espontáneos. Y en este caso creo que ella buscaba, desde hace tiempo se viene comentando, digamos, que buscaba, digamos, un interlocutor destacado para que la entrevistara, quizás no cercano justamente, y encontró, digamos, en Luis Novarecio y en Infobae esa posibilidad. Creo que ha hecho, digamos, una visión, una propuesta, digamos, muy de Cristina, ¿no? Digamos, creo que en ese sentido uno la veía y sabía que era ella, ¿no? De Ah. todas maneras, lo que rescato, y para no entrar en esto de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con lo que se fue diciendo, porque eso Ah. me pondría a mí en un lugar no objetivo, yo creo que lo que uno pudo ver a través de la entrevista es la enorme debilidad institucional que afecta a la Argentina y cómo se iban colando las tragedias irresueltas que tiene la Argentina a lo largo de esa entrevista, ¿no? Entonces se fue hablando de el atentado de la AMIA, el atentado de la Ah. Embajada, causas que llevan 23 y 25 años sin resolverse, el terrorismo de Estado y la lucha subversiva, los muertos del 2001, la corrupción, el conflicto de intereses, la muerte del fiscal Nisman, la desaparición de Santiago Maldonado, Ah. la falta de apego a la ley, un sistema judicial que podríamos decir, pasa el tiempo y sigue incapaz de investigar y de dar respuestas, ¿no? Y que trae aparejada la impunidad como regla en la Argentina. Me parece que esas son las cosas que uno pudo rescatar a lo largo de la entrevista y que me parece que hablan muy dolorosamente de lo que somos como sociedad y como país, ¿no? Ahora, todo esto se da a consecuencia de tantos años sin hablar con algún periodista, ¿no? Yo creo que, bueno, Cristina hizo justificaciones infantiles en algunos casos en sus respuestas. Creo Ah. que ella dice que en Argentina hoy no hay libertad de expresión Ah. y yo en eso debo contradecirla. Creo que hay plena libertad de expresión. Ella decía que no hay un Estado de Derecho y yo creo que en todo caso tenemos un Estado de Derecho con una pésima calidad institucional, que es otra cosa, ¿no? Que es diferente. Pero sí, digamos, hay algunas cosas que por ahí, digamos, uno podría tomar de lo que dijo. Yo creo que hay un doble estándar en Argentina, según quien dice las cosas, según quien Ah. las hace y según quien las justifica. Una misma acción puede validarse o no puede validarse. Y creo que nuestra Constitución habla de la igualdad de todos ante la ley en idénticas condiciones, ¿no? Entonces, esta doble mirada o esta doble justificación según quien haga las cosas es algo que nos está también doliendo. Ella hablaba de medios de comunicación o medios de editoriales de comunicación eh, marcados o intencionados o hegemónicos. Yo creo que particularmente los medios de comunicación se han convertido
según las palabras de un filósofo español, en medios de persuasión, ¿no? Me parece como que hay ausencia de pensamiento crítico, se tienden a instalar definiciones para que la sociedad las repita, ¿no? Y eso es lo que nos está sucediendo. Y me parece que hay una enorme incapacidad, digamos, tanto de la gestión anterior como de esta nueva gestión, de generar políticas públicas de largo plazo, ¿no? Me parece que hay una crisis evidente de los partidos políticos, hay líderes territoriales momentáneos, y por supuesto que eso impide, digamos, generar políticas a largo plazo, ¿no? Ahora, ¿y qué te queda a vos, analizando de otro aspecto, la fortaleza de Cristina sin el sello PJ en Provincia de Buenos Aires? ¿Es la destrucción? Es decir, el sello ya no importa más, acá no importa absolutamente, ¿ella no termina matando el sello PJ? Yo creo que el PJ es un movimiento más que un partido que intenta todo el tiempo regenerarse, que se desprende de los derrotados y que genera las nuevas opciones. Me parece que el problema que está teniendo el peronismo en este momento es que Cristina se ha vuelto como una especie de tapón que no termina de expulsarse y que todavía se retiene y que de alguna manera está impidiendo la regeneración, ¿no? Y hoy Cristina aglutina de alguna manera con todo el descontento la mayor cantidad de votos, y eso termina siendo un perjuicio. Me parece que los partidos se han convertido en sellos, más de una vez el Partido Justicialista o el peronismo se ha fragmentado en un montón de marcas y sellos que después terminan confluyendo y reorganizándose. Pero creo que de alguna manera esto que está sucediendo en Provincia de Buenos Aires va a generar una crisis en aquellos que formulaban la opción del medio, digamos, la avenida del medio, y va a haber, digamos, un reagrupamiento del peronismo post-octubre, ¿no? Todo esto en el fondo, más que la gran virtud de Cristina, más que lo que uno puede pensar el fracaso de Macri, termina siendo el fracaso de Massa, entonces. Yo creo que, digamos, Cristina sobrevive primero porque el gobierno no ha hecho todas las cosas bien, ¿no? Digamos, las propias inconsistencias del gobierno han permitido, digamos, que Cristina perdure, porque la gente suele recordar los momentos de mejor bienestar, y hay gente que la está pasando mal, la verdad es esa. Y creo que también por el fracaso de Massa, porque Massa no se ha convertido en una opción, Massa, Randazzo, me parece que se han convertido en algo tan grisáceo que se han mantenido lo suficientemente cerca del gobierno por momentos y lo suficientemente cercanos en el pasado a Cristina Fernández de Kirchner, que no han terminado de ser creíbles para la sociedad argentina. Entonces eso me parece que ha terminado por favorecer esta idea de la polarización, ¿no? Me parece que ambos, el gobierno y Cristina, disfrutan de esta idea y van a tratar de apelar a debilitar todavía más esa avenida del medio en esto que queda de campaña. Creo que van a buscar el voto útil, tantos unos como otros van a decir, bueno, para vencerla definitivamente a Cristina, voten a Cambiemos, o ella, como está intentando decir, aglutinen la oposición en mí. Y vamos a tener por delante una campaña bastante interesante donde se van a politizar causas judiciales, vamos a ver mucho Maldonado versus Nisman, esta discusión, digamos, de gestores de empresas o gobiernos de empresarios versus gobiernos del pueblo, digamos, el tema de la reinserción en el mundo que postula el gobierno actual versus el ajuste que va a declamar Cristina, la grieta versus el diálogo. Esas me parece que van a ser los temas que van a estar rondando, pero que en realidad lo que buscan es ni más ni menos que la polarización, ¿no? Claro, o sea que exclusivamente el negocio de, quizás los une no en forma directa, pero o no en forma explícita, el negocio de Cristina y el negocio de Macri es que todo quede en la grieta enmarcado en los dos. Nada del medio, nada de otra opción, solamente los dos. Me parece que los dos trabajan por la grieta, ¿no? Me parece que ninguno de los dos... yo observaba con llamativo interés el cambio de nombres, de sello que utilizó Cristina Fernández de Kirchner mientras era gobierno, era el Frente para la Victoria, ¿no? Uno habla de victoria, tiene que pensar en derrotas, claro, en algo hegemónico. Y ahora su sello es unidad ciudadana, como si ella propendiera al diálogo y a la unidad. Cuando en realidad, digamos, el discurso o el sesgo no ha cambiado, ¿no? Y
Y desde el gobierno lo mismo, me parece que esta falta a veces de sensibilidad social o de políticas muy claras hacia los más necesitados, hacia los más débiles, etcétera, lo único que ahonda es el interés de aquellos que están sufriendo, digamos, en recordar momentos del pasado. Entonces, el diálogo en realidad me parece que es la excusa para, digamos, suponer que uno está escuchando al otro, pero en realidad está reafirmando sus posiciones. En Argentina no se dialoga. Me parece que lo que tenemos es todo el tiempo, digamos, una exposición del conflicto, el conflicto en las calles, el conflicto en la arena virtual, el conflicto en la televisión, en los medios, pero somos como un perro que se muerde la cola porque no resolvemos absolutamente nada. Sí, un poco me parece que pasa por ahí, ¿no? ¿Vienen tiempos de qué naturaleza? ¿Qué crees vos de lo que se viene ahora? Digo, de cara a las elecciones, por lo que se viene, lo que se está por ver, porque las elecciones nacionales pueden llegar a dar un escenario con una Cristina ganando y un escenario con Cristina perdiendo. Yo creo que no va a haber mucha diferencia de lo que ha sucedido, probablemente, digamos, haya esta polarización y el pedido del voto útil termine beneficiando al gobierno. Digamos, me parece que Cristina puede llegar a quedar en segundo lugar, digamos, en Provincia de Buenos Aires por poca diferencia. Aún así conseguiría la senaduría, que es su objetivo, ¿no? Así que me parece que el gobierno no va a ser mayoría en ninguna de ambas cámaras, el status quo más o menos se mantiene, en materia económica creo que el gobierno va a necesitar hacer algunos ajustes en la economía que van a repercutir en la sociedad, y me parece que lo que se viene es un peronismo reorganizado, digamos, un peronismo más que nada encarnado por líderes territoriales como son los gobernadores, algunos que van a salir debilitados de esta elección, como es el caso de Sergio Massa, donde ya se está hablando de fugas de su bloque, reducción en la cantidad de diputados que hoy tiene en el Congreso de la Nación, pero creo, digamos, que lo que el peronismo sabe y lo que el peronismo busca, que es siempre, digamos, acceder al poder, lo va a obligar, digamos, a tener una posición opositora y una reconstrucción, una regeneración de su tejido, digamos, para hacer una opción potable en el 2019, ¿no? Ahora, ¿cuánto crees que puede llegar a afectar el caso Santiago Maldonado en las elecciones? Yo creo que el caso Santiago Maldonado, como todo, está siendo utilizado políticamente, pero me parece que no es un tema menor, digamos, ¿no? Hay una confrontación, digamos, el caso Maldonado es víctima de la grieta, ¿no? En Argentina. Pero así como creo, digamos, que no hay un manejo desde el Estado tratando de desaparecer personas, creo que hubo un error, un manejo equivocado del Ministerio de Seguridad de defender corporativamente a la Gendarmería. Claro. La Gendarmería no es un grupo de gendarmes, ¿no?, que se pudieran haber equivocado, la verdad es esa. Como tampoco los mapuches son un grupo extremista como pueden ser los RAM. Me parece que sesgar, digamos, la mirada en unos y en otros me parece que es equivocado. Y creo que se pierde de vista el valor de la vida. Creo que en Argentina el valor vida está desvalorizado. Todas estas tragedias que yo te iba mencionando tienen asociadas muertes, ¿no?, que han quedado irresueltas, y el Estado, el sistema del Estado, los poderes, incluido el Poder Judicial, no han sabido dar respuesta. Una sociedad que no puede encontrar respuestas a eso es una sociedad que desvaloriza la vida. Entonces no extraña que el caso Santiago Maldonado se haya instalado con la fuerza que se ha instalado y también con la opacidad con la que se está manejando, ¿no? Marcelo, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias, Dani, abrazo enorme. Igualmente, Marcelo Bermol en contacto con nosotros y haciendo un análisis sobre lo que ha dejado precisamente la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, la semana pasada con Luis Novarecio.